Vamos a reflexionar bíblicamente hoy con el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos del 24 al 29. Es bastante conocido este pasaje bíblico. ¿Qué nos cuenta el texto? Así que todo el que escucha estas mis palabras y las pone por obra, se puede comparar a un hombre sensato que edificó su casa sobre la peña. Cayó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron los vientos, se lanzaron sobre aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la peña. Y todo el que escucha estas mis palabras, pero no las pone en obra, se puede comparar a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Bajó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron los vientos, irrumpieron sobre aquella casa y cayó, y su ruina fue enorme. Es muy interesante. Jesús va a concluir una serie de discursos en este capítulo 7, versículo 24 y 29. El discurso inicia en el capítulo 5 de Mateo, con las bienaventuranzas. Todos conocemos eso. Todos conocemos también este ejemplo. Dice, es que escucha mi palabra y la pone en práctica, porque sencillamente no solo basta escuchar la palabra de Dios. No solo basta que cada uno de nosotros vayamos a un espacio religioso, que cada uno de nosotros vayamos a Eucaristía, vayamos a una comunidad, a un concierto, a un retiro, y nos suene bonito el discurso, y nos suene interesante el discurso, y nos sintamos felices por haber escuchado el mensaje de Dios, pero no hacemos nada más, no ponemos en práctica lo que hemos escuchado. De nada nos sirve ser escuchas atentos si es que no practicamos ello. De nada nos va a servir. Entonces dice, este hombre que construyó su casa sobre la roca, la peña. La roca, la peña, la piedra es Jesús. La casa somos nosotros, obviamente. Representamos la casa a nosotros. La roca, la peña es Jesús. Y los vientos, y las riadas, y la lluvia, ¿qué es? Estamos acostumbrados a escuchar que nos digan, son los problemas que vienen en nuestra vida, los vientos, las dificultades, y por eso, si estamos cimentados en Jesús, no nos derrumbaremos. Pues es fácil eso. ¿Quién nos acerca a Dios cuando tiene problemas? Si tenemos problemas, siempre buscamos algo que nos ayude, alguien que nos ayude. ¿Y qué mejor cosa que Dios? ¿Y qué mejor búsqueda que encontrar a Dios? ¿Y qué mejor experiencia que Dios? Pues déjame decirte que las riadas, que los vientos, que la lluvia no son los problemas. Jesús viene dando un discurso bastante particular, y los versículos anteriores y el capítulo 7 habla de no juzgar, de orar confiadamente, de las dos puertas, la puerta angosta, la puerta ancha, que por sus frutos os conoceréis. Habla de las exigencias al discípulo. Entonces la casa somos nosotros, la roca, la peña es Jesús, y los vientos, las riadas, la lluvia, son las exigencias que Dios te va a hacer. Escúchame, no son los problemas. Es una interpretación muy bonita, muy romántica que hemos hecho, pero no son los problemas. Son las exigencias, porque del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Dios viene exigiendo, Dios viene pidiéndote. Dios habla de la limosna, de la rectitud de oración, del tesoro, de la lámpara del cuerpo, de la oración. Habla de las exigencias del perfil de un discípulo. Cuando tú vas a una iglesia, a una parroquia, a una comunidad, y te sientes bien, tú eres la casita, te cimentas en Dios y todo lo demás y bonito, y empiezan a exigirte, ahí te das cuenta en qué estás cimentado. Empiezan a decirte, llegue temprano, lea la palabra, fórmese, ore cada día más, deje de insultar a la gente, deje de mentir, deje de ser infiel, cásese, haga tal cosa, venga a los retiros, apoye a la comunidad. Cuando te empiezan a exigir y tú empiezas a desanimarte, a derrumbarte o a ponerte mal o bravo, ahí te das cuenta que tu vida, que tú, esa casita que eres, está cimentado o en la roca o en la arena. Porque cuando uno es arquitecto o ingeniero civil y hace una construcción antisísmica, la prueba, la mueve, la remece. Dios te va a exigir, no te va a poner pruebas, no te va a poner tropiezos en el camino, te va a exigir, te va a tomar examen. Y en tu comunidad, cuando te empiezan a exigir que ahora tienes que comprometerte más, tienes que llegar temprano, tienes que ser testimonio, tienes que ir a Eucaristía, debes dejar de mentir, debes hacer muchas cosas, ayudar a los demás, formarte en la palabra de Dios, y tú te desanimas, o tú te sientes mal, o te da pereza hacerlo, tú estás cimentado en la arena y no en la roca que es Dios. Entonces, dejemos de creer que siempre los vientos y todo van a ser dificultades, no. El discípulo tiene una exigencia,
El discípulo tiene una exigencia. Por eso habla que no hay que juzgar a los demás. Por eso habla que hay que orar confiadamente. Por eso nos dice que hay que dar limosna. Por eso nos dice que hay que orar. Por eso nos dice que hay que tener un solo Señor. Por eso nos dice que debe haber confianza en la providencia. Dice, ¿por qué te preocupas de lo que has de comer, qué beber y con qué vestirte? El capítulo 6 de Mateo, porque del capítulo 5 Mateo viene dando las exigencias a un discípulo y cierra este discurso. Y dice más adelante, el versículo 28 y 29, y se dio el caso que cuando Jesús terminó este discurso, pues lo que acabo de leer no es un discurso, el discurso empieza desde el capítulo 5. Cuando terminó todo ese discurso, aquel gentío estaba pasmado con su enseñanza, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba con autoridad, sencillamente. Jesús viene a enseñarte con autoridad, con su ejemplo. Porque cuando Jesús se le exigió, aunque sudó sangre, aunque le iba a doler, Él siguió fiel en eso. Cuando te exija Dios, cuando te diga tienes que ser fiel a tu esposa, tienes que ser un padre responsable, tienes que ser un hijo respetuoso, tienes que ser una esposa responsable, tienes que ser un hermano consciente, tienes que ser un trabajador responsable, tienes que comprometerte en tu comunidad. Cuando te empiecen a exigir cada vez más y más y más en este camino espiritual, y si te derrumbas y dejas todo, es porque sencillamente tu casa, tu vida estaba cimentada pues en la arena. Porque es bien bonito, es bien chévere, bien rico, dirían algunos, seguir a Dios cuando Dios te da todo, cuando tú no tienes que hacer nada, cuando Dios te llena de cosas. Y tú sigues siendo mentiroso. Y tú sigues siendo, no sé, traicionero. Y tú sigues siendo antitestimonio probablemente. Dios te va a exigir. Porque lo que se ama, se pule. Lo que se ama, se forma. Lo que se ama, tiene que ser siempre fortalecido. Que tu vida no esté cimentada en la emoción del momento. Que tu vida no esté cimentada en los milagros que puede hacer Dios en tu vida. Que tu vida no esté cimentada en el ministerio de música lindo, en el sacerdote, en la religiosa, en el predicador, en que si es aburrido o no la Eucaristía. Que tu vida no esté cimentada en eso. Tu vida tiene que estar cimentada, tu casa debe estar cimentada en la peña, en la roca que es Jesucristo. Lo demás es arena. Lo demás es arena. Si tu vida está cimentada en Jesucristo, cuando se te exija, no te va a doler, no te vas a derrumbar, no te vas a desanimar. Porque todo eso va a ser para la gloria de Dios.